Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Yorlin Vázquez, quien es subdirectora jurídica y experta en Derecho Tributario de la Dirección de Impuestos Internos, y con la licenciada Carolina Yamamoto, quien es la subdirectora de Facilitación y Servicios de la DGI. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bien. Tenemos un tema básico, que es lo que origina la invitación nuestra hacia ustedes en el día de hoy, y es que hablemos a qué llamamos facturación electrónica. En los últimos días hemos visto que este proyecto básicamente ya es un hecho, y que hay unos plazos y hay muchas conjeturas con respecto a lo que es la facturación electrónica. En un programa anterior con la doctora Yorlin Vázquez hablamos un poquito ya de lo que era la aprobación y todo esto, pero queda la parte de que la gente entienda de qué se trata el proyecto de facturación electrónica. Iniciemos con su aprobación. Doctora, desde el punto de vista jurídico, tenemos ya una ley de facturación electrónica aprobada. ¿En dónde está eso en este momento? Sí, muchas gracias, licenciado Michael. En efecto, el presidente el lunes pasado tuvo a bien promulgar la ley. Estamos en el proceso de darle gaceta para la publicación y difusión. Esa ley, ahora tiene que tener un reglamento. Sí, las disposiciones finales de la misma ley establecen que en no más de 60 días debe ser puesto en consulta, ¿verdad?, que es el paso primario, por libre acceso a la información, y la ley de mejora regulatoria su reglamento de aplicación. Ese reglamento regulará los procedimientos de entrada a facturación electrónica, el procedimiento para los incentivos tributarios, el procedimiento de prórroga, el procedimiento de contingencia y otros procedimientos que ha lugar, ¿verdad?, desarrollar, porque quedan muy sustantivamente el texto en la ley. Cuando vimos que la Dirección General de Impuestos Internos se vio obligado a introducir un proyecto de facturación electrónica, nosotros decimos, pero ven acá, eso es un método de recaudación. Y ahí viene la gente a preocuparse con todo esto y a hacer conjeturas. Doctora, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista llano en el tema de recaudación que obliga a tener una ley de lo que tiene que ver con la facturación electrónica? Vamos a ver, la necesidad de la ley no tiene una relación directa con las recaudaciones. La ley nace por el sentido de obligatoriedad que se le quería dar a la factura electrónica como modo comercial y a la solución fiscal factura electrónica. Evidentemente, siendo los documentos digitales optativos todavía en la ley 126, para que este modelo funcionara debía ser el modelo regla y no la excepción. Entonces estamos hablando de que ya yo como empresa y todo eso puedo tener la opción, cuando ya esté utilizando este sistema, de no tener el papel. Correcto. Ahora bien, ni de guardar en papel de que 10 años de la factura, ¿qué hago? El soporte de la factura electrónica es totalmente electrónico, sí. El soporte o cómo se envía la factura electrónica a los sistemas de la DGI es por formato XML en principio y se guarda en ese formato totalmente electrónico. Ahora bien, como la implementación de la factura electrónica es gradual, ¿verdad? La obligatoriedad va entrando en vigor dependiendo del tamaño del contribuyente, es gradual, será necesario en sus primeros años de implementación que negocios trabajen con lo que la ley llama la impresión de la representación gráfica, que es esa factura electrónica, se envía electrónicamente a la DGI en percepción de segundo, pero usted le entrega físicamente esa representación. O sea, hasta que todos los contribuyentes no estén 100% electrónicos, se haría necesario que, si el receptor no es electrónico, el emisor electrónico entregue la representación gráfica, que es ese documento físico. Sí. Ya si yo no soy, yo lo utilizo o no, si ya yo también estoy. Correcto. Bien. Correcto. Hablemos un poquito con la doctora, la licenciada Yamamoto,
que es la parte de facilitación y servicios, viene la otra gran pregunta. ¿Cómo nos cambia esto la vida? La doctora nos decía, bueno, ya tú sabes que hasta ahora yo como cliente, como usuario de un comercio, no veo diferencia. Voy a seguir recibiendo mi factura y voy mandando esto. ¿Cómo va a funcionar esto en la parte operativa? Vamos a iniciar primero del punto de vista del contribuyente, del comercio. En la parte o de la empresa o de la industria, de quien factura. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Qué es lo diferente en esto? Usted mencionó que automáticamente se va a la DGI. Y no todo se va automáticamente a la DGI cuando uno le pone un comprobante fiscal. Bueno, como bien indica, nos cambia la vida, pero nos cambia la vida a mejor, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria. Para los dos, no es nada más para ustedes recaudar más. Claro, también tiene ventaja las personas que utilizan o los contribuyentes que tienen la factura electrónica. Es decir, ya no tienen que emitir esa factura en papel, sino que todo el comercio está respaldado por ese documento electrónico. Quien emite la factura, esta factura se emite, se valida y se puede almacenar de manera electrónica. Es decir, que el tema del papel un poco... Eso es para el contribuyente. Ahora, para la DGI, ¿cómo hay otras ventajas, para el contribuyente, como por ejemplo, ya no tendría, lo que facturan electrónico no tiene que hacer envíos de los formatos electrónicos, el 606, y eventualmente también el 607. No hay que estar mandando el 606. No, el libro de ventas ya con esa información, como llega directamente. Pero el de costo sí hay que mandarlo. Sí, hasta que estemos todo electrónico, pero eventualmente cuando todo el comercio sea electrónico, también ese formato. ¿Y esa ley tendrá un alcance al final de que esos formularios que uno llena, si ya yo estoy conectado en línea, vamos a ver si yo puedo explicarme, si ya yo estoy completo realizando mis actividades económicas desde el punto de vista electrónico, facturo, copa oro, pago nómina y todo esto, esos formularios que se llenan para el IR3, para el 606, el 607 mensualmente, ¿habrá la forma de acoplar el sistema completamente y no tener que estar haciendo operaciones mensuales? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. El 607, como bien le indiqué, el que factura electrónico actualmente no tiene que enviarlo. Se le quita esa obligación. El 606, bueno, realmente depende, porque todavía hay personas, si le compra a una persona que no es electrónico, bueno, tiene que continuar llenándolo, pero eventualmente todos van a ser. Hay una ventaja también que en los países donde se ha implementado se ha podido hacer declaraciones juradas propuestas, y el contribuyente no tiene que ni siquiera llenarlo. Pero ¿Qué es una declaración jurada propuesta? La declaración, por ejemplo, de los impuestos que se pagan mensual y anualmente. Las administraciones tributarias tienen ya, como tienen toda la información del contribuyente y está validada, entonces pueden hacer una propuesta. En lo que tiene que ver con recaudación y en la parte de evasión, que es uno de los grandes problemas aquí, yo no digo que por voluntaria, sino que muchas veces por informalidad que también hay, mejora mucho el tema de la impresión, de la facturación electrónica en la parte recaudatoria, la DGI. Todas las soluciones fiscales tienen un impacto indirecto, digamos, en la recaudación. Indirecto porque la solución fiscal no es un elemento dirigido en inicio a aumentar recaudaciones. Ahora bien, la implementación de toda solución fiscal consecuentemente trae un impacto de eficiencia, y la eficiencia entonces aumenta recaudación. Por eso digo, el objetivo cuando implementamos una solución fiscal es controlar. Sí, es controlar, es sentar las bases para un mejor cumplimiento voluntario, y consecuentemente ese mejor cumplimiento voluntario pues aumenta las recaudaciones. Claro que sí. Tener información en tiempo real le permite a la administración, cuando esto esté implementado 100%, no solamente consolidar información y poder presentarle una declaración prellenada, sino que le ahorra, es un tema de comodidad también para el contribuyente, es un poco como lo que hacemos con el IPI, ¿verdad? Que se la presentamos prellenado, usted la revisa, la valida, pero también permite a la administración una mejor minería de datos, una mejor explotación de los datos que se van recibiendo en tiempo real, y por tanto también nos permite una mejor labor de fiscalización, sí, de fiscalización. La ley establece también otras consecuencias de
de implementar factura electrónica. Yo podré conocer en tiempo real su volumen de venta, pero también podré conocer en tiempo real tal vez los precios que se están moviendo en el mercado con determinado producto, porque la ley en una de sus partes reglamenta o regulariza el estándar de la factura, y dentro de ese estándar que debe tener la factura electrónica pues está la descripción del producto, y esto es un tema, ¿verdad?, que nos permite no solamente conocer cuáles son los productos que más se venden en el mercado, sino a cuáles precios se están vendiendo, cuáles son los volúmenes. Nos permite conocer en tiempo real el tamaño del contribuyente, que en muchas ocasiones esa clasificación del contribuyente no tiene que ver solamente con el impuesto liquidado, sino con el volumen de ingreso. Sí, entonces nos permite luchar contra la evasión, por supuesto que sí, en la medida, insisto, en que tenemos más información en tiempo real, desarrollamos más eficiencia, no solamente a nivel de cumplimiento tributario, sino la eficiencia en la investigación, en la fiscalización y consecuentemente la detección temprana de conductas antijurídicas. Hay una parte que usted mencionó que tiene que ver con la implementación parcial por tamaño y que habrá un tiempo de ¿cuándo llegaremos? ¿Cuáles son los plazos que considera la ley para su implementación? Para que la gente quede clara y diga, yo tengo 2 años, yo tengo 1 año, y de acuerdo a qué tamaño de empresa, y háblenos también de por ejemplo, las personas físicas que presentan, si tendrán eventualmente que hacen actividades, un médico, un ingeniero, un abogado, que realizan actividades. Muy bien. Todas las actividades que hoy están sujetas a comprobantes fiscales estarán sujetas a comprobantes fiscales electrónicos y, consecuentemente, a factura electrónica. Quiere decir, las únicas formas jurídicas que estarán excluidas de comprobantes fiscales electrónicos son las que actualmente no se les requiere. ¿Y hay figuras que no se les requieren? Sí, claro. Hay comprobantes fiscales actualmente que no llevan número de comprobante fiscal. Por ejemplo, un contrato. Un contrato es un comprobante fiscal. Es la constancia de una operación que puede ser compra y venta, que puede ser préstamo, depende el objeto contractual. Contrato de venta de un inmueble. Fíjese que el contrato de venta del inmueble no lleva número de comprobante fiscal. Pero cuando paga hay que hacerle una factura, no. Es la forma jurídica lo que se controla, es la forma jurídica. Hay formas jurídicas que no lo llevan, o sea, las formas que lo llevan están regladas en el decreto 2014 con la modificación en el año 2018. Entonces, esa es la primera regla. Formas jurídicas. Todo el que hoy utiliza un comprobante fiscal para hacer una factura, tiene que acogerse eventualmente a la ley de facturación electrónica. Facturas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de gasto menor, comprobantes de proveedor informal, comprobantes gubernamentales, comprobantes para regímenes especiales, ¿sí? Todos que llevan actualmente número de comprobante fiscal deberán llevar número de comprobante fiscal electrónico. Entonces, ¿cuál es la gradualidad de la implementación? Empezamos con los grandes contribuyentes, que son unos 600 y picos. Están obligados a montarse en facturación electrónica y empezar a hacer emisores electrónicos a más tardar 12 meses a partir de la vigencia de la ley. Sí. Después de montados los grandes, siguen los grandes locales, ¿verdad? Grandes medianos y medianos, que estos tienen un plazo de 24 meses contados a partir de la vigencia de la ley. Quiere decir, terminando los grandes nacionales, empiezan los grandes locales y grandes medianos. Luego están pequeños y micros y otros no clasificados, donde están las personas físicas, entes sin personalidad jurídica, sucesiones indivisas y cualquier otro, que estos estarían obligados 36 meses contados a partir de la vigencia de la ley. En conclusión, los grupos son primeros grandes, luego grandes medianos o pequeños o medianos grandes, ¿verdad? Y luego pequeños micros y personas físicas. Y esos datos, esos rangos, ¿lo establecen los volúmenes de ingreso, de venta o el tamaño que tú tienes ¿Qué lo establece? ¿Quién me dice a mí que yo soy? Muy bien, la clasificación está dada conforme al tamaño, es el tamaño como la DGI te tiene mirado, digamos, ¿sí? Sí. Como la DGI te tiene mirado. Para clasificar el tamaño del contribuyente, se toma en cuenta el nivel de operacional, ¿verdad? El volumen operacional,
el volumen de impuestos pagados y la clasificación de riesgos. Esos son los 3 grandes parámetros que se toman para clasificar contribuyentes. Claro, debo agregar que hay actividades que sí o sí siempre caen en grandes contribuyentes, especialmente las actividades altamente reguladas, llámese sector financiero, sector seguro, cualquier actividad que englobe un producto regulado. Bien, la parte que tiene que ver con servicios. Yo creo que si estamos hablando de facturación electrónica, vivimos en República Dominicana y hay 2 aspectos que son claros. Primero, la informalidad. La informalidad. Y segundo, también el tipo de actividad comercial. Como los informales, no hay que hablar de ellos, la meta es que se formalicen y que paguen sus impuestos y que declaren todo. En un colmado que no paga, que se incluya, podrá también tener beneficios, descontar sus ITEVIS en compra, cosas que no hace hoy, que tal vez es una mala aplicación por la informalidad. Pero en el caso de ciertas actividades, que tú digas, yo compro un producto agropecuario en el campo, que sí paga ITEVIS, porque hay productos agropecuarios que están exentos y otros que no están exentos, por ejemplo. O una persona que sea un informal y que hasta ahora hace una factura en Excel, o que no tiene computadora ni celular ni nada de esto. ¿Qué dice la ley en cuanto a eso? Usted habla de eventualmente todos tendrán que tener un dispositivo. El que decida no trabajar con una libretica, ¿qué pasa? Claro. Para esto la DGI ha creado una opción de facturador gratuito, es decir, los pequeños contribuyentes, aquellos que no emitan un volumen de factura, no tengan un sistema para eso, pueden utilizar el facturador gratuito. Entonces ellos llenan la información, en la página de la DGI está disponible y pueden emitir su factura electrónica. O sea, un colmado tiene que tener una computadora, eventualmente. Tendría, sí, si va a facturar, si va a tener comprobantes fiscales, tendría que tener su no, porque computadora. Tiene que entrar a la facturación electrónica. Todo el que vaya a entrar a la facturación electrónica tiene que tener un dispositivo electrónico para poder generar la factura, recibirla y recibir la aprobación. Estos sistemas te van a traer los comprobantes fiscales, la parte de facilitación, está todo acoplado. Usted mencionó, por ejemplo, si tú me estás dando un facturador electrónico, yo no tengo que tener un sistema de facturación pagado a un tercero. Eventualmente nosotros podemos no tener todo ya acoplado con DGI, no tener que tener, por ejemplo, un contador o un sistema de computadora. Eventualmente sí, porque realmente igual el facturador gratuito le presenta toda la información de las facturas que ha generado. Entonces a partir de ahí ya es más fácil poder generar la declaración jurada. Pero vamos a puntualizar algo. Factura electrónica es como pudiese yo... Es un cuco, doctor. No, vamos a como un poquito más es un servidor, es un gran servidor que está en la DGI. Entonces, ¿cómo usted se monta en factura electrónica? Lo primero es, claro que tiene que tener su secuencia de comprobantes fiscales electrónicos. Los tengo hoy. Usted lo tiene comprobantes fiscales normales y mutará esa secuencia a una secuencia de comprobantes fiscales electrónicos, ¿verdad? Que en vez de letra B empiezan con letra E, por ejemplo. Tiene sus comprobantes fiscales. La ley establece 3 modalidades para usted poder interconectarse con la DGI, de factura electrónica, este gran servidor, 3 modalidades de facturación, de sistema. Entonces, primera modalidad, un desarrollo propio. Es decir, usted tiene recursos, usted decidió hacer su propio sistema, se buscó un ingeniero, ¿verdad? Sí. Hace su propio sistema y lo interconecta a la DGI por medio de unas pruebas técnicas que están ahí regladas. Si todo funciona, desde que usted esté facturando, eso llega en milésimas de segundo a la DGI. La DGI valida el comprobante fiscal, valida el formato de factura que cumple con todo el carácter mínimo, valida el certificado, valida la firma y en percepción de segundo le da un track ID. Es decir, le acepta esa factura y ya la tiene. De hecho, la ley establece que la DGI es la entidad nacional de validación de esa operación. ¿Qué es validar la factura? Es eso. Eso es lo que se hace cuando yo mando el 606 mensualmente. Lo que pasa es que los formatos de envío ahora mismo son
informativos, porque la factura cierta la tiene usted. Usted lo que me manda es un resumen en el formato de envío. Es un resumen. Fíjese que cuando yo tengo alguna duda o hay alguna inconsistencia que yo voy a fiscalizarlo, yo le pido que me entregue la factura que usted está poniendo en ese formato que está poniendo un tercero. Es el primer caso. Cuando uno manda el reporte, lo manda consolidado. Uno no manda cada una de las facturas. Ahora tú recibes... ¿Cuál es? Yo recibo la factura electrónica. O sea que ahora una empresa que tenga un rubro de vender electrodomésticos no va a poder decir, mira, yo hice una factura de vender plátano. Yo recibo la factura electrónica, por lo que al yo recibir el documento fehaciente de la operación, en una fiscalización está de más que te lo pida porque ya lo tengo. Modalidad 2, importante. Se desarrollaron los proveedores de facturación electrónica, que son empresas que hacen sistemas de facturación que ya están probados por la DGI y que le venderían sistemas a los contribuyentes. Entonces, si usted no puede hacer un desarrollo propio, puede optar por comprar un sistema de facturación a un proveedor de facturación electrónica debidamente certificado por la DGI. Y modalidad 3, si usted no puede hacer un desarrollo propio, no puede comprar un sistema ya hecho, entonces la administración ha puesto a disposición en su portal web un sistema de facturación que se llama facturador gratuito. Sí. Pero, que no tiene costo alguno. Costo. Ahora, díganos algo. Si ese facturador gratuito está ahí, ¿por qué yo entonces debo desarrollar uno propio o comprar uno de los demás? ¿Por temas de adaptarlo a mi tipo de negocio? Sí, es un poco del modelo de negocio, pero esto es optativo. Es optativo, es decir, hay 3 modalidades. El contribuyente seleccionará la que le es más cómoda. La que le es más cómoda. Bien, preguntas que surgen. Una empresa, no importa su tamaño, que decida, ay, ya la ley la promulgaron y su reglamento, me conviene, yo quiero hacer todo fácil, entrar desde ahora. Aunque me toque hasta los 36 meses, yo puedo, y no tener el tamaño para eso, yo puedo entrar desde ahora. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ya entré por ahí, por el facturador electrónico. Si eso ocurre, ya qué procesos yo no tengo que hacer mensualmente, qué tengo que hacer. Sigan el recorrido de la facturación electrónica. Sí, bueno, básicamente desde que la empresa, o sea, ya se hizo un piloto en el 2019 y la DGI ya está cogiendo contribuyentes que están facturando actualmente electrónicamente. Existen unos 385 contribuyentes a la fecha que son emisores electrónicos de factura electrónica y hay unos 390 que, bueno, lo tenemos en proceso. Entonces, desde que una empresa decide ser facturador electrónico, que lo puede ser desde ya, bueno, lo que sigue es básicamente certificarse, o sea, pasar por un proceso de certificación. Tiene que tener su RNC actualizado y tiene que tener un certificado de firma digital. ¿Ok? Un certificado de firma digital que es, esa firma es la que firma cada una, le dice a la DGI, exacto, esta firma, esta factura la hizo un emisor electrónico válido. Entonces, esos son los requisitos iniciales del proceso. Posterior a eso, bueno, él, a través de su oficina virtual, él solicita un acceso a un ambiente de prueba que tiene la DGI y ahí empezamos a hacer pruebas de conectividad, de cómo se acoplan los sistemas y todo esto. Luego que pasa ese proceso de prueba, entonces ahí mismo en la oficina virtual, él solicita su secuencia de comprobantes fiscales electrónicos y ya empieza a facturar. El proceso es sumamente sencillo. De hecho, la ley desarrolla incentivos si usted decide entrar antes del tiempo obligatorio. ¿Me va a cobrar menos impuestos? Incentivos tipo crédito fiscal. Si estamos en medianos, tenemos un incentivo, medianos y pequeños, ascendente a 300,000 pesos, que puede ser aplicada como un crédito al ITEVIS, a anticipo de impuesto sobre la renta, a ELISA, el impuesto sobre los activos, y al mismo impuesto sobre la renta. ¿Solo por entrar en la plataforma? Solo por usted entrar en el periodo de voluntariedad. Solo por entrar antes del plazo que la ley le estipula. Este incentivo está diseñado para amortizar, como un poco mitigar cualquier impacto de costo que lleve la implementación para usted de la facturación electrónica. Repita los incentivos, doctora, para que le queden claros a la gente. ¿Qué yo puedo conseguir si entro a
a realizar facturación electrónica antes del plazo que la ley me otorga? Para medianos, pequeños y otros no clasificados, como las personas físicas, el incentivo es de 300,000 pesos. Entonces, es un incentivo que puede ser aplicable a opción del contribuyente, a anticipo, impuesto sobre la renta, ITEVIS, impuesto sobre los activos o al mismo impuesto sobre la renta. Ya para los grandes nacionales, los que entraron antes de la obligatoriedad, ¿verdad? Todos los que están en el piloto, el incentivo es de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos con verificación de los costos, porque por lo general este tipo de contribuyente hace un desarrollo propio, tiene recursos e hizo desarrollos propios. Entonces, hasta 2 millones de pesos para grandes nacionales, aplicables también a opción del contribuyente en una de esas 4 obligaciones tributarias. Incentivo, ITEVIS, impuestos sobre los activos o impuestos sobre la renta. Es decir, 2 millones para grandes nacionales, 300,000 para medianos y pequeños y personas físicas. Bien, en el caso de las régimen especiales o, por ejemplo, una persona que haga contabilidad, presentación simplificada, ¿cómo usted le llama? El régimen simplificado. Régimen simplificado de tributación. ¿También aplicarán la modalidad electrónica? La factura electrónica en su alcance es para personas físicas, jurídicas, entes con personalidad, sin personalidad jurídica, ¿verdad? Ahí están fondos de inversión, patrimonios autónomos, sucesiones indivisas, sociedades de hecho. Hasta los que están exentos, que presentan normalmente. Instituciones estatales. Lo que quiere decir es, aquí no importa el régimen que tú tengas para tributar renta. Si tú estás facturando, si tú estás teniendo hechos generadores y que se traducen aunque en sea una factura. exenta tu actividad. Si estás facturando, debes montarte en facturación electrónica. Sí. Fíjese que inclusive el mismo Estado debe montarse en facturación electrónica. Todas las instituciones del Estado deben montarse en facturación electrónica. Doctora, me llama mucho la atención una nota cuando vi en un comentario que hicimos el día que se aprobó la ley en el Congreso, que nos escriben y nos habla una profesora retirada del sistema de educación que en un pueblo abrió una escuela, un colegio en su zona, pero ya la persona tiene 100 y pico de niños, porque cuando tú tienes 6 cursos, 10 niños, 8 niños, y ella dice, pero yo normalmente lo que hago es que le doy un recibito a los papás y a veces el papá me trae media mensualidad y tienen un recibo de esos talonarios y ya yo tengo un contable que tuve que buscar una iguala porque tengo que presentar, porque ella tiene una compañía, una SRL, pequeñita, pero para registrar su colegito. Esa profesora se convirtió en un colegio privado pequeño de su zona. Esas actividades de ese tipo, tendrán que hacerle una factura fiscal, con comprobante fiscal a esa actividad y facturarlo electrónicamente a cada vez que un papá llegue a un colegio a pagar esto. Es el deber ser, el deber de transparentar la forma es un deber tributario establecido ahí en el artículo 50 del Código Tributario. Y no es diferente a lo que pasa, porque fíjese que si yo, papá, quiero ese gasto educativo... Ella dice, total, nosotros no pagamos ITEVI, o sea, la educación es un servicio que no está exento de ITEVI, que está exento del ITEVI, o sea, que no tiene nada que ver con esto. Sí, pero es errado pensar que la forma jurídica va ligada únicamente a una obligación tributaria, porque ese total de facturación, si bien es importante para la declaración de ITEVI, especialmente la facturación gravada, y en el ITEVI también usted tiene que transparentar la facturación exenta, pues es la misma facturación que se toma en cuenta para ver los ingresos operacionales en el impuesto sobre la renta, pero es la misma facturación que se toma en cuenta si usted es contribuyente selectivo para ver el volumen del producto regulado que usted vendió. Entonces, fíjese en ese ejemplo, algo sencillo. ¿Debe el colegio emitir comprobantes fiscales en la actualidad? Claro, y la prueba de eso... O sea, que ella está haciendo una operación, aunque sea manual, la está haciendo errónea ahora porque es lo que le está dando un recibito por cada quien. Pero y no está evadiendo nada. Sobre todo, ¿cómo nace o cuál es el sustento de la ley de gastos educativos? Por ejemplo, que el papá
prueba que ha tenido un gasto educativo con una factura que le dé el colegio. Entonces hay más que base para que ese tipo de actividades que están exentas de ITEVI tienen certeza de que deben emitir comprobantes fiscales. Bien, la ley de gastos, usted que menciona la ley de gastos educativos, ¿le aplica a las empresas también como costo o solamente a los padres? Vamos a ver. Por ejemplo, una multinacional, una empresa grande que decide dentro de los beneficios a sus funcionarios pagarle la escuela de sus hijos. Esa factura se la emite a la empresa, ¿le funciona como costo? Lo que pasa es que ahí ya el asunto muta a otro tipo de fuente específica que se llama retribución complementaria, ¿sí? Todo beneficio que usted le dé al empleado diferente al salario constituye, y que es colectivo, constituye una retribución complementaria. Entonces otra fuente específica, un poquito más cercana al impuesto sobre la renta, y no se ve del mismo modo, Bien, con lo que tiene que ver con la facturación electrónica, ustedes como protagonistas de este proceso, tanto de elaboración de la ley como ahora de su ejecución, de su puesta en funcionamiento, ¿qué ustedes entienden que el dominicano debe saber, el contribuyente debe saber con respecto a este proceso, que no se nos debe de quedar hoy? Inicia usted, licenciada. Bueno, lo primero es estar tranquilos. Realmente la DGI tiene la misión de informar y de acompañarlos en el proceso para la entrada de la factura. Vea que, como bien explicó la licenciada Jordi, es un proceso que se va a dar en un periodo de 3 años. No estamos haciendo impositivos con este tema, sino que la misión que tiene la DGI es básicamente facilitarle al contribuyente el proceso de entrar en factura electrónica. Y toda la información la tenemos nosotros ya básicamente en nuestra página web. Ahí usted puede encontrar información de cómo, qué es la factura electrónica, cómo montarse en la factura electrónica. Tenemos también un centro de asistencia a través de educación tributaria. Estamos dando charlas a las asociaciones, a los contribuyentes de manera abierta para que se informen y un poco acompañarlos en el proceso y que sepan que esto es algo que ha funcionado en muchos países. O sea, es algo tal vez nuevo aquí, que no es tan nuevo porque tenemos ya un tiempo, pero en otros países ha funcionado de lo más bien. Entonces, básicamente, la idea con esto es, bueno, dar un salto como país, dar un salto como nación y poder modernizarnos todos. Y tal vez un poco de que no hay que tener miedo. Factura electrónica, la DGI se ha preparado para este momento. Internamente, desde la ampliación de nuestra capacidad de cómputo hasta toda la seguridad que implica tener esa información segura y libre de riesgos. La ley establece una figura que se llama contingencia, que es aquella que le permitirá a usted que no sabe usar computadora, es decir, que tiene problemas de brecha digital, que tiene problemas de conectividad, que tiene problemas eléctricos, continuar el curso normal de su negocio, aunque entre en una pausa en facturación electrónica. O sea, la contingencia lo que te permite es, si te ha pasado una de esas causales, que son realidades en este país, que tú puedas seguir facturando físicamente y enviando tus facturas, tu 606, tu 607 de manera normal como lo haces ahora, hasta que superes esta situación. O sea, se han tomado todas las medidas, tanto legales como físicas. Tenemos una gerencia de facturación, un personal preparado también esperando este momento, tanto legales como estructurales, para que facturación electrónica tenga una implementación sana, ¿sí? Sana y exitosa. Doctora, hay una parte que sale de esto, yo creo que se me estaba quedando esa pregunta, y es, todos los dominicanos, y cuando digo todos es casi todos, entienden que cuando el comercio te dice, ¿usted quiere comprobante o no quiere comprobante? Es porque el comercio, como no son, aquí hay mucha gente que no tributa, entiende que es porque el comercio va a hacer una factura con tu nombre o no. Y que si se va a utilizar fiscalmente esa factura. Desde el punto de vista ya de la aplicación, recuerdo un modelo venezolano en el que tú ibas a cualquier comercio y te decían, ¿qué usted compró? Una botella de agua.
tú dabas tu número de cédula o tu nombre e inmediatamente te daban tu factura. Sea con comprobante o si vayas tú a utilizar la factura o no la vayas a utilizar fiscalmente. Ya esa era una decisión tuya. Cambiará el modelo eventual en el que el consumidor final, que es como dice una factura, el que dice, al que va a un comercio y dice, no, yo no quiero un comprobante fiscal, tu factura te llega con un comprobante fiscal, pero simplemente dice consumidor final. ¿Cambiará este proceso eventualmente aquí, donde todos tendrán que saber automáticamente quién compró cada producto o cada actividad? Vamos a ver. Lo primero es, toda factura, sea para aprovechamiento fiscal o no, debe llevar comprobante. La llevan, esto la lleva, pero no lleva el nombre de quien la... Si yo digo que no quiero factura, me llega la misma factura, sí, pero dice consumidor final. Claro. Las facturas del consumidor final se reportan y están grabadas, vamos, si están grabadas con ITEVIS, se ponen ahí también en la declaración de ITEVIS. Este modelo de aquellas facturas que no permiten o que ponen el tope de la repercusión, que es ese comprobante de consumidor final, este modelo no se cambia en facturación electrónica. ¿Sí? Las reglas de compensación, repercusión, porque lo que hace el comprobante fiscal es que, primero, te da la factura válida para costos y fiscales, te da la apertura de declararla para aprovechar, compensar, pero a la vez permite que la cadena de repercusión de ese impuesto indirecto continúe rodando, como uno dice, ¿sí? Continúe rodando. ¿Qué lo hace el consumidor final? Que la para. Dice, ese es el último consumidor de eso, y la para ahí. Esa lógica, que es una lógica técnica, especialmente del ITEVIS, no va a cambiar en facturación electrónica. O sea, no cambia. No. Las técnicas impositivas y esas lógicas, compensación, repercusión, y hasta dónde debe llegar esa recuperación o esa traslación a la economía más débil, no cambia. No hay problema. Porque factura electrónica es una solución fiscal. Las soluciones fiscales no tocan reglas sustantivas. Sí, una prueba de esto también puede ser, que lo puede utilizar cualquier persona, cuando recibe una factura electrónica de consumo, puede consultar la validez. En la consulta le sale toda la información de su factura y que le está certificando que la misma es válida. Bien, hay una parte que tiene que ver con la educación tributaria. Yo creo que en esta parte es fundamental de que hablemos un poquito, porque he visto trabajos que hace la DGI, hasta de educación a nivel ya de las escuelas, o sea, desde que tú eres pequeñito ya enseñándote lo que es educación tributaria, y aquí yo te diría que más del 80% del dominicano que recibe un salario o que es informal, un chiripero, no saben lo que entienden, por ejemplo, que un ITEVIS es un impuesto que él está pagando. O sea, es un impuesto, pero no es un impuesto a la transferencia de los bienes, ese no es un impuesto que te toca a ti, es al bien que tú estás adquiriendo. La parte de educación tributaria, ¿qué estamos haciendo hasta desde las administraciones, en las escuelas? ¿Qué estamos haciendo en este momento, sobre todo ahora que tenemos que volver a aprender con todo esto de la facturación electrónica? Bien, la educación tributaria en la DGI tiene un nombre, tiene una área que se encarga exclusivamente para trabajar el tema de cultura tributaria, tanto en los contribuyentes como en los precontribuyentes. Se hacen actividades desde las escuelas, desde los colegios, bachilleratos, hay bachilleratos que son técnicos en el tema de bachilleratos técnicos en el tema tributario, se hace educación, hay programas de educación que involucra inclusive a las universidades y también se hacen abiertos hacia cualquier asociación o cualquier contribuyente que quiera obtener algún tipo de entrenamiento, se le da esa información. Entonces todo esto, ahora con el tema de factura, como bien decía la licenciada Yorlin, la DGI está preparada, pero totalmente. Estamos reforzando ahora mismo los entrenamientos hacia los empleados, porque todos tenemos que estar básicamente montados en el mismo sentido. Entonces, tenemos ya un tiempo con estos programas y también las personas que están interesadas, bueno, pues pueden inscribirse en los cursos y las charlas que hacemos de manera gratuita. Se hacen presencial y también se hacen de manera virtual. Doctora, en la parte de educación, a mí personalmente me llama la atención de que los sectores
tú hablas con los contadores públicos, con los contribuyentes, los medianos y grandes contribuyentes representados en asociaciones y todo eso, se sienten cómodos con la DGI. Tú dices, pero ¿y qué pasa si lo que te están es cobrando y te están creando procedimientos? ¿Qué está haciendo la DGI? Que yo veo un ambiente de comunicación, de armonía. Es un tema de que le están consultando los procesos, se llegan a acuerdos en cuanto a operación y todo, o en tema de educación. ¿Qué pasa en esto que la gente yo la veo como de acuerdo con todo lo que está ocurriendo? Nosotros al llegar establecimos una política de cercanía al contribuyente. Una política que no solamente fue teórica, forma parte de nuestro eje estratégico y forma parte de lo que nosotros como equipo directivo creemos. Entonces, es un poco de que yo estoy aquí, podemos hablar, mi principal norte es que tú cumplas en un ámbito de certeza y de comodidad. Nosotros recibimos la DGI en tiempos de pandemia, donde la parte coactiva no se hacía muy prudente, ¿verdad? Negocios que apenas estaban saliendo de la desencalada, otros que estaban totalmente cerrados, entonces no podíamos ser agresivos. Y decíamos, ¿cómo vamos a hacer que estas metas se cumplan ante esta situación? Y apostamos a la persuasión. Eso nos dio resultados. Unos resultados que hasta el día de hoy nosotros no hemos fallado un mes recaudatorio. Todos los meses, siempre por encima de la meta recaudatoria en cumplimiento. O sea, lo hemos practicado, no ha resultado que la cercanía... 179 mil millones en este trimestre. Sí, el primer trimestre va por 300 mil y pico hasta el mes de mayo. Pero es eso, nosotros creemos que la cercanía, la conversación transparente, sí, y ponernos de acuerdo funciona, o sea, la persuasión funciona más que la coacción, que la coactividad. A nosotros nos ha funcionado, el cumplimiento está ahí y la relación es bonita. No es una relación agresiva, es una relación de mira, tú sabes que tengo que llegar, de que hay que pagar los impuestos, pero tampoco quiero atropellarte. Dime qué te pasa y vamos a ayudarte a que tú llegues al nivel de cumplimiento tributario que tienes que llegar. Es funcional. Bien, doctora, y le voy a pedir permiso a la licenciada Yamamoto, porque hay una pregunta un poquito legal, jurídica, en este momento, y es que veo que se ha creado la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, que funcionará como un órgano operativo del Ministerio Público. Me imagino que ese es el enlace de la DGI con el Ministerio Público, o serán fiscales expertos en impuestos para determinar delitos tributarios, que no es evasión fiscal, es delitos tributarios que puedan, por ejemplo, lavado de activos, que no tiene que ver con impuestos. Háblenos un poquito de esa unidad. Sí, fíjese que nosotros lo decimos. Por un lado, creemos en la persuasión, en la cercanía, y de hecho, una semana antes de poner en funcionamiento esa unidad, inauguramos la Oficina de Defensoría del Contribuyente, que es un espacio junto con el Defensor del Pueblo, donde se enarbolan los derechos del contribuyente. Pero por otro lado, toda administración tiene que tratar de mantener su percepción de riesgo. Sí, es inminente la actividad tributaria. Entonces, con el Ministerio Público creamos una unidad especializada solo en la investigación de delitos tributarios, llámese contrabando, defraudación, comercio ilícito de alcohol, falsificación de escritura pública y privada referente a las declaraciones juradas, perjurio, falsificación de especies timbradas tributarias. Entonces, estos fiscales son expertos en derecho tributario, se forman en el estudio del tributo y están con competencia nacional, dedicado exclusivamente a la investigación de estos delitos. O sea, no se dedican a la investigación de otros tipos ordinarios penales. Entonces, con ellos, la administración, vía ello, interpone sus casos, ¿verdad? Se investigan con una mejor expertise, con una mejor concentración, porque es una competencia exclusiva, y por tanto se instrumentan en justicia de una forma que conlleve un éxito en el proceso penal. Doctora, en el caso de la función pública,
y usted como abogada y que como conoce bien también la parte de jurídica de todo esto, nosotros vivimos desde hace años, inclusive vimos que eso le costó a una Cámara de Cuentas de la República Dominicana, le costó el cargo a un grupo a un consejo, a un grupo. Y una de las funciones de la Cámara de Cuentas es auditar las instituciones que reciben del Estado. Y la otra función es recibir las declaraciones que hacen los funcionarios públicos de cierto nivel, los directores, los ministros, los presidentes, los congresistas, tienen que hacer lo que se llama una declaración jurada, cuando entran y cuando salen. Y en ese momento, hace años vivimos, que aquí se veía como el delito no presentar esa declaración. Presentó, faltan 200 funcionarios por presentar o ya presentaron. Pero el delito no es ese. El delito siempre había sido que esa declaración sea falsa desde su origen hasta cuando termina. O sea, hay funcionarios que ya llegaban con una presentación original falsa, proyectaban la corrupción y decían, yo voy a tener 10 millones cuando salga, déjame ponerlo cuando entré. Y esa Cámara de Cuentas decía, espérate, yo voy a cuadrar esto con DGI cuando entre el funcionario. Esa presentación, esa declaración jurada, cuando el funcionario la hace, debía tener un proceso de validación que sea igual a la de la DGI, ¿verdad? Ese estado financiero debe ser igual a la DGI. Ese proceso eventualmente se podrá lograr. Nosotros estamos siempre desde la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios, que es la que le da soporte a los órganos de fiscalización del Estado y a los órganos de inteligencia. Estamos siempre respondiendo y presto a cooperar con las informaciones que requiere Cámara de Cuentas y cualquier otro ente o órgano. También nosotros, desde el Departamento de Prevención de Lavado de Activos, tenemos una marca, que es la marca de persona políticamente expuesta, que por lo general recoge todo el que está... Es un PEP. Sí, exacto. Que nos manda alertas tempranas al Departamento de Prevención de todo lo que están moviendo a nivel de registro, venta de acciones, ¿verdad? A nivel de inmuebles y a nivel de patrimonio, las personas políticamente expuestas. Esto se analiza desde ese departamento. Cualquier comportamiento anómalo también se concretiza con las informaciones de la UAF y se remiten en cooperación a los órganos o entes que necesitan la información. O sea que yo creo que se podrá, ya se puede, hay un monitoreo constante de estas personas en impuestos internos, desde el Departamento de Prevención. Finalmente, conversábamos en programas anteriores que siempre existe en nuestro país desde hace años la necesidad de una reforma tributaria y de que personalmente, inclusive en ese momento le dije, doctora, yo quiero felicitar su administración porque sin hacer una reforma tributaria se han mantenido las recaudaciones, pero tú no ves la gente al grito, tú no ves los sectores que contribuyen reales con cierta presión de un exceso de que le están cobrando, presionando y todo eso. Eventualmente, y siempre llega en el proceso de elecciones, hay una mesa de trabajo que se están discutiendo la seguridad social, la reforma tributaria y todo eso. Eventualmente tendremos que hablar de una reforma tributaria. Yo lo que sí puedo decirle que nosotros como administración tributaria, nuestra competencia es de administración de tributos. Ya la estructuración de una reforma es un poco más del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Ustedes hacen lo que tienen, el marco legal que tienen Administramos hoy. Lo que ya está creado en la ley. Es decir, nosotros solamente somos administradores, por eso administración tributaria. No somos lo que creamos. Claro que si en una mesa de estructuración de la reforma se nos invita para poder determinar si lo que se está pensando es administrable o no, pues ahí estaremos. Por el momento, no se ha hablado en manera inmediata de una estructuración, una reforma tributaria. Bien, yo quiero de una forma especial, al finalizar esta entrevista, felicitar la gestión que ustedes realizan. Este proceso, hablando de facturación electrónica, yo creo que es un gran paso que se da
para uno promover la buena, que funcione bien toda la parte tributaria. Hay mucha gente hablando y esto es una opinión muy personal, y yo creo que gran parte de lo que están hablando, nadie queremos pagar impuestos, nadie quiere pagar todo ahora. El que analiza la ley de facturación electrónica y lo que puede ser en el futuro, lo que da es equidad. Muchos de los que se están quejando son de los dominicanos que lamentablemente no quieren o formalizarse o pagar los impuestos. Y yo creo que hablar otra cosa de la ley de facturación electrónica, yo creo que no procede. Lo que procede es que todos tratemos de sumarnos ahí, las personas que entienden que hacen las cosas correctas y que su interés no es más que, ojalá y no sea una complicación ni un costo, pero yo quiero felicitarlo por esto y decirle a esa gente que hablan mal de este proceso que lo analicen. Que la única cosa que no le va a gustar es cuando tengan que pagar, porque la verdad que yo creo que hay un momento en el que hay que pagar, sobre todo el que no está pagando. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bien, vamos a agradecer nuevamente a la doctora Jorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, y a la licenciada Carolina Yamamoto, subdirectora de Servicios y Facilitación de esta dirección. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia en Síntesis.